Generalmente, la exclusión se refiere a una forma de separación expresada en un sentido negativo de un conjunto o grupo social respecto de otro. Tomemos como ejemplo la exclusión social que se da cuando a ciertos grupos se les niega el mismo acceso a la educación que el resto de la sociedad. Pensemos en el pueblo gitano, por ejemplo, en muchos países. La falta de acceso a la educación les impide a su vez obtener las cualificaciones necesarias para lograr un buen empleo. Aún así, existen muchas personas que viven privadas de sus derechos humanos y oportunidades y recursos. Pongámonos a pensar en ello como si fuera una clase de red eléctrica que une distintas partes de la sociedad entre sí, brindando una especie de brecha para que una parte de toda una comunidad pueda gozar de los mismos beneficios que de los otros segmentos de esta misma. Ahora bien, la exclusión social hace mención a las zonas que son apartadas de las demás. Diciéndolo de otra forma, son los grupos que no son considerados partes de la comunidad, de modo que no pueden disfrutar de las mismas oportunidades y cosas que otras sí pueden. Las personas pueden ser excluidas de la sociedad por varias razones. A menudo es por su pertenencia a un determinado grupo étnico o minoritario que sufre discriminación, aunque también puede deberse a su forma de ser o cómo es que ellos se identifican. Un claro ejemplo de esto son las personas LGBT, quienes se han enfrentado durante mucho tiempo a una discriminación que ha afectado a su posibilidad de conseguir un empleo decente, así como su acceso a ciertos lugares como bares y restaurantes por el simple hecho de ser diferentes de los demás, cuando en realidad se merecen el mismo trato que otras personas. Estos casos de exclusión son consecuencias de una discriminación que es ejercida de forma directa. Sin embargo, la discriminación que se da de forma indirecta también genera exclusión en nuestra sociedad. Agarremos el caso de las personas que sufran alguna clase de discapacidad, quienes suelen ser excluidas de la comunidad por errores de infraestructura básicos, como construcciones sin ascensores o rampas que ellos puedan usar. Si bien esto puede pasar perfectamente desapercibido, impide que estas personas puedan participar e interactuar en la vida pública, que hagan saber sus posturas u opiniones sobre temas de interés público, o incluso pierdan su oportunidad de votar y negarles un derecho clave para la formación de la ciudadanía. También hay que tener en cuenta que muchas normas que pueden parecer justas también pueden convertirse en una causa indirecta de discriminación. Tomemos el ejemplo de que los trabajadores a tiempo parcial cobran menos que los trabajadores a tiempo completo y usualmente obtienen menos beneficios como salud y bienestar. Aunque pueda disfrazarse de algo netamente justo, consideremos que las mujeres se ven más propensas a tener trabajos de tiempo parcial que los hombres, por lo que las regulaciones laborales no discriminan directamente a ciertos grupos de personas por razones de equilibrio o justicia, pero generan una discriminación por razones de dictaminar hechos y reglas que al final terminan por excluir a diversos grupos de personas. Para poder entender mejor esto de la exclusión, es necesario remontarnos a sus orígenes. Si bien su concepto fue concebido en los años 50 y 70, fue en la segunda mitad de los 80 cuando cobraría importancia, sobre todo en la política francesa. Es en los debates en torno a su propuesta que se vería aprobada por el Parlamento de ese entonces, en 1988, y crear el ingreso mínimo de inserción. En aquel contexto, el tema de la exclusión tomaría fuerzas para ocupar un alto rango en la mentalidad de la actual Unión Europea.
ganando relevancia en 1989 en la Comunidad Europea en una resolución nombrada Combatir la exclusión social. Nunca antes ni tampoco después un gobierno le dio tal importancia a la concepción de la exclusión social, que viene del rechazo económico, político y educativo. Estos factores se mueven en un eje que va desde la concepción original francesa, que se centra en que era considerado como un lazo social. Ahora bien, muchas de las personas que son excluidas socialmente suelen tener un estilo de vida asociado a la pobreza. Quiero decir que si una persona no es capaz de cubrir sus necesidades básicas como comida, vestimenta, hogar, transporte, salud, muy probablemente se vea excluido de participar en muchos asuntos sociales. Muchas de las personas de una comunidad, en cuanto a números, son mayormente pobres que los que tienen un estilo de vida decente y apto. Ese gran grupo de personas tienen aún más dificultades para acceder a un trabajo decentemente remunerado, buena educación, nivel óptimo de vivienda o centros de salud eficientes. Por lo que la exclusión, ya sea directa o indirecta, provoca la pobreza de muchas familias con más frecuencia que la de otros grupos de personas. Aún así, existe la posibilidad de tener un estilo de vida pobre sin sufrir las consecuencias de la exclusión. Están las sociedades que cuentan con un sistema fiscal redistribuido que ofrece mejores servicios públicos y de mayor acceso. El hecho de brindar cosas como el uso gratuito del transporte público, la sanidad o locales públicos llega a evitar que muchas personas que vivan en la pobreza tengan que verse perjudicados por la exclusión. Además, están los países que están probando ideas como la renta básica universal, que de igual forma contribuye a sacar de las personas de la pobreza económica y de las formas de exclusión asociadas a esta última. Es un hecho que la exclusión llega a generar un gran impacto en la vida de muchas personas. Y es que la exclusión de un aspecto de la vida de alguien llega a relacionarse con la exclusión de otro aspecto de la vida de esa misma persona, y a su vez denota enormemente que el impacto que produce en la vida de otra persona. Para que me entiendan, tomemos el caso de que un padre de familia sea incapaz de enviar a sus hijos a una buena escuela. Es muy posible que más adelante, cuando crezcan, se les dificulte conseguir un buen trabajo para solventar sus necesidades, o que si una persona no puede tener acceso a una decente atención sanitaria, corra el riesgo de caer en la enfermedad y que no tenga más opción que optar por dejar su trabajo por motivo de salud. Veamos, en esos casos resulta más complicado cambiar el estatus social. Cuando una persona se ve excluida socialmente, tiene mayores dificultades para hacerse escuchar. De ese modo, no tengan en cuenta su postura acerca de su sociedad y sus normas. La exclusión también es un hecho cotidiano dentro del ámbito de la educación. Algunos centros educativos llegan a excluir a personas que forman parte de determinados grupos étnicos o de índole religioso, o les niegan el acceso a personas con discapacidad. También se ha visto la exclusión en el ámbito policial, cuando los efectivos policiales solamente se enfocan en comunidades concretas, haciendo que éstas afronten una sospecha e incluso desprecio indebido o injusto. Y es que es más probable que se encuentran mayormente representadas en los índices de delincuencia de la sociedad. Aún así, no haya más delincuencia en esas comunidades que en otras.
Como consecuencia, muchos propietarios de viviendas serán menos propensos a alquilar su casa a personas de estas comunidades. Un claro ejemplo de esto son las comunidades afroamericanas o de descendencia morena, quienes son mayormente el blanco a sospechas de cualquier clase de delito. La gestión de la exclusión en varios países varía radicalmente. Verán, las sociedades con gobiernos más progresistas tienden a sufrir menos por la exclusión. Por ejemplo, los países escandinavos cuentan con un sistema fiscal que a su vez ha creado sistemas de bienestar excelentes que favorecen a una gran diversidad de comunidades e individuos, sin importar nada más que la igualdad de oportunidades y el velo por los derechos ciudadanos. Existen otras iniciativas como las de Berlín, que permite el uso del transporte público de manera gratuita, que contribuye a evitar la exclusión. Más que nada, se ha saturado la situación con el auge de populismos autoritarios, quienes usan la exclusión a su beneficio. Se aprovechan de esta para separar a las clases trabajadoras en función de la raza y extender el desprecio hacia las minorías, a quienes culpan de problemas sociales como la pobreza, creando en el proceso corderos expiatorios a los que pueden culpar de sus propios fallos, y a su vez generando un sentimiento de miedo que puede llegar a ser un gran factor de control de multitud durante las elecciones. Aunque parezca que la exclusión sea un grandísimo problema, hay formas de contrarrestar sus efectos en la sociedad y afrontar su impacto social. Para luchar contra ello, es preciso formar sociedades más inclusivas. Alternativas hay, y están con las políticas y reglamentos a ejecutarse. La creación de un salario mínimo básico que saque a las personas que se encuentran en la pobreza provocará un efecto dominó que pueda sacarlas de la exclusión en otros ámbitos de su vida. Un sistema fiscal que cuente con un conjunto de bienestar social sólido puede permitir que conjuntos de personas que son excluidas tengan acceso a los mismos servicios básicos que los demás, así como contribuir a que las personas que sufran de alguna lesión o enfermedad decaigan en la exclusión por su estado de salud. No solo eso, sino que también los gobiernos tienen que preocuparse por los grupos sociales excluidos, echar un ojo a esos vacíos legales que favorecen a la corrupción y dar una mano a aquellas asociaciones de la sociedad civil encargadas de ayudar a las personas a participar en la vida cotidiana y en asuntos públicos. Son factores que ayudarán a erradicar la exclusión en nuestra sociedad. Al fin y al cabo, estoy seguro que todos nosotros deseamos vivir en una comunidad libre